El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador, no recomendado para menores. Hace casi 70 años, estos hombres acababan de salir del colegio. De un momento a otro, pasabas de ser un niño a convertirte en un hombre. Eran demasiado jóvenes para participar en los momentos más negros de la historia, el último año de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a su avanzada edad, los pocos supervivientes que quedan se encuentran entre nosotros, escondidos a plena luz del día. Esta es la última oportunidad para escuchar de primera mano lo que sucedió realmente. Cuerpos de alemanes, de canadienses, de británicos. El olor. El hedor. Eso es la guerra. Eso es la guerra. Desde el desembarco en las playas el día D, hasta la lucha en la batalla de las Ardenas durante el frío invierno, nos revelarán los verdaderos horrores de la Alemania nazi. ¿Cómo puede un ser humano hacerle algo así a otro ser humano? ¿Cómo pueden hacerlo? Esta es su historia contada con sus palabras, no las que cuentan los generales y los historiadores. Después de tantos años, me sigue afectando muchísimo. Veremos dónde lucharon en las grabaciones originales. Utilizaremos bombas y armas reales para ilustrar aquello por lo que pasaron los veteranos, pero no quedó registrado. Esta es la historia del último año de la Segunda Guerra Mundial en Europa, contada por los últimos héroes de guerra. Los últimos héroes de guerra. La retirada de Normandía. Caminabas cuando podías y cuando no podías gateabas. De pronto podías toparte con un pequeño grupo de alemanes o con una ametralladora o con un francotirador y tenías que agacharte. Había momentos muy caóticos y con mucho movimiento. Todos los oficiales se reunieron para recibir órdenes. De pronto uno bus cayó justo en medio de todos ellos. Se deshicieron de todos los superiores de la compañía de un plumazo. La invasión de Europa aceleraba su curso gracias a las tropas y a los tanques que se extendían a lo largo de Normandía para replegar la línea del frente alemán. Hasta ese momento, los aliados habían sobrevivido a las batallas en las playas el día D, a la lucha entre tanques por las ciudades francesas, a un bombardeo de Aria y a la batalla de Caen. El siguiente plan de los generales era sitiar la región de Falís y tomar Normandía. Entre los aliados y la victoria solo se hallaba una zona de campos de trigo y frondosos bosques. Quien tomara la colina 112 podría ver a kilómetros de distancia. Los alemanes tenían órdenes claras al respecto, mantenerla a toda costa. Sin un lugar donde esconderse. 10 de junio de 1944. Frank Welch había llegado a Francia 2 semanas después del día D. Este era su primer contacto con el campo de batalla. Supongo que era un joven inmaduro y que me habría aburrido muchísimo si no hubiera sido por la guerra. Frank tenía 18 años y trabajaba en un taller de autobuses. Ahora se ganaba la vida persiguiendo tanques alemanes con un cañón anticarro de 17 libras. De pronto, Frank divisó algo en la distancia.
Estaba escondido en la cima de la colina, así que solo se veía la torreta y un poco del frente cuando apareció. No sé a dónde fueron a parar los primeros disparos que lanzamos. Entonces, el tanque alemán dio marcha atrás y desapareció detrás de unos árboles. Mi número 3 empezó a disparar entre los árboles, donde pensaba que estaba el tanque. Vimos las nubes de humo y las llamas y nuestro comandante preguntó, ¿le habéis dado? Y yo dije, sí, no tenía nada de miedo. Frank no era consciente de que acababan de enfrentarse a una de las unidades alemanas más temidas de la Segunda Guerra Mundial, la 12ª División Panzer SS. Podían ver todo lo que hacíamos, pero como nosotros no podíamos verlos, no nos preocupamos por ellos porque estaban al otro lado de la colina. Yo estaba desayunando salchichas y demás. Y un proyectil cayó detrás de mí y me tiró al suelo. Fui enseguida a refugiarme y cuando reptaba hacia mi pequeña trinchera, llevaba la pierna arrastrando y pensé, vaya, he perdido la pierna. Entonces, el cielo se abrió. Llovía sin parar, diluviaba. Eso nos dio un descanso de 5 minutos y nos tumbamos todos a dormir sobre la hierba, allí mismo, bajo la lluvia, de lo agotados que estábamos. Ted Roberts había sido expulsado del ejército 2 veces por mentir sobre su edad. Después de un mes en el frente, se encontraba en una de las batallas más duras de Normandía. Estás todo el tiempo al límite. Te pueden matar en cualquier momento, en un segundo. Es así de simple. Los aliados tenían órdenes de expulsar al enemigo de la zona. Pero los alemanes llevaban 4 años en Normandía y los esperaban preparados. Los campos estaban llenos de alemanes. Cuando alguien te dispara y no aciertas, oyes un ruido como cuando alguien recibe un latigazo. Ese ruido de látigo. Pues cuando estaba corriendo, escuché 2 latigazos. Entonces supe que alguien me estaba disparando y me tiré al suelo durante un rato. Después me levanté y empecé a correr en zigzag. Una bala me dio en el hombro y me hizo girar. Y al dar la vuelta, mi casco se fue por un lado y mi rifle por otro. Me dio aquí. Si me hubiera dado 15 centímetros más acá, no estaría aquí. Me habría dado en el costado o atravesado el corazón y no estaría hablando ahora contigo. Nunca he sentido tanto miedo ni creo que vuelva a sentirlo nunca. No moví ni un músculo. Si lo hubiera hecho, me habrían disparado otra vez. Ted se hizo el muerto durante lo que parecieron horas antes de que los soldados que pasaban por allí por fin le encontraran. Gravemente herido por un obús, Frank Welch fue encontrado inconsciente en la trinchera. Sabía que me estaba muriendo. Suponía que estaba perdiendo mucha sangre. Yo estaba muy cómodo y caliente y me molestó que me sacaran de allí. Me molestaba mucho porque me estaba quedando dormido.
Nos subieron a su camión. Algunos iban en el suelo del camión. A mí me colocaron en el techo. Y estaba lloviendo muchísimo. El agua se acumulaba en mi camilla. Y corría por la camilla y le caía al tipo que había debajo. Y me llamó guarro porque pensaba que estaba orinando encima de él. Pero no lo habría hecho. En 2 meses de batalla en Normandía, los aliados habían asegurado las playas, liberado Caen y sitiado la colina 112. Estaban agotados. Cuando tomamos la colina 112 cesó la batalla. La división estaba muy aliviada y nos enviaron a un lugar cerca de Bayeux para descansar y divertirnos. Los soldados aprovechaban al máximo los pocos momentos que tenían libres. El bombardero Bruce Millanson seguía en el instituto cuando se alistó para ir a la guerra. No teníamos mucho tiempo libre, pero cuando excepcionalmente lo teníamos, era increíble. Conocí a una chica que tenía un novio que era coronel y había dejado mucho whisky por allí. Y claro, yo la ayudé a bebérselo. Tampoco había mucha comida. La comida escaseaba. Alguien dijo que había un lugar clandestino calle abajo. Pregunté qué tenían y me dijeron que huevos y patatas fritas. Así que fui allí. Me costó $54 comprar 2 huevos y 10 patatas fritas. Y no te daban 11 patatas fritas, te daban solo 10. Yo compré un plato más. Así que un plato con 4 huevos y 20 patatas fritas me costó $108. El dinero que gastó Bruce en 1944 en los preciados huevos y las patatas fritas podría proporcionarle hoy una cena, alojamiento y desayuno para 2 en el Hotel Ritz. El mecánico Wally Harris se había alistado en 1939. Ya había estado en Sudáfrica, Oriente Medio y Sicilia. Se me acercó una muchacha y me dijo: mi jefe me ha dicho que puede quedarse en nuestra casa si quiere. Y fui a su casa y dejaron que me diera un baño para limpiarme. Dormí en una buena cama. Y yo creía que era un buen soldado, porque incluso durmiendo en un lugar cómodo, tenía el rifle entre las piernas, porque es una de esas cosas que tienes que tener en cuenta. Las divisiones acorazadas estadounidenses recorrieron Francia liberando un pueblo tras otro, donde los civiles franceses los recibían entusiasmados. George McGuire recuerda perfectamente su sensación de alivio. Muchas veces éramos los primeros soldados aliados que veían. Y era increíble el efecto que causábamos en ellos. Llevaban 4 años en manos de los alemanes y por fin eran libres. Cuando llegábamos en nuestros vehículos, parábamos y salíamos, se nos echaban encima. No te imaginas lo agradecidos que estaban. Y eso nos hacía sentir de maravilla. Mientras las tropas aliadas estadounidenses irrumpían en París, los aliados canadienses y británicos estaban preparados para expulsar al enemigo y retirarse de Normandía. Pero los alemanes tenían otros planes. Pocos días después, lanzaron un contraataque. Enviaron refuerzos para obligar a los aliados a rendirse en lo que se conoce como la Bolsa de Falís. A los soldados se les terminó rápidamente el descanso que tanto estaban disfrutando.
Después de tan solo 3 días, Bill Edwards tuvo que regresar rápidamente al campo de batalla. Después de nuestro descanso, fuimos trasladados a la bolsa de Falaise. Nuestra división era la encargada de presionar en una zona de la bolsa de Falaise. Fue una lucha sencilla, un movimiento bastante rápido. Las bajas aumentaban. Después de llevar a los heridos de vuelta al puesto de primeros auxilios, Frank Rossier, un joven de 18 años que había sido aprendiz en una tienda, volvió solo a su unidad. A este lado, a la distancia a la que estás tú, había un muchacho alemán de mi edad. Tendría 18 o 19 años. Fuimos a por nuestras armas. Yo en ese momento llevaba un subfusil Sten. Lo maté. Me senté en el suelo y me puse a llorar. Estaba destrozado por haber matado a un ser humano. Según hablo contigo, recuerdo a aquel chico pelirrojo, el hijo de alguna madre. Es horrible. Frank había perdido ya a 2 hermanos en la guerra. Estar lejos de casa y de su familia le estaba pasando factura. Piensas en tu casa todo el tiempo, en tu madre y en tu padre. Piensas en ellos todo el rato. Pero es extraño porque tu pelotón se convierte en tu familia. Dependes de tus compañeros y se crea mucha dependencia entre todos. En aquel momento, los soldados llevaban luchando casi 2 meses, cada vez estaban más cansados. La supervivencia se convirtió en una batalla en sí misma. No les quedaba más remedio que buscar en la basura y vivir de la tierra. A veces vivíamos a base de patatas, rábanos, lo que pudiéramos encontrar. Si tenías suerte, a veces encontrabas un poco de carne en lata, que estaba malísima. Si nos encontrábamos con los americanos, les cambiábamos la carne en lata por lo que tuvieran. Ese era el trato. Vivíamos con las raciones que nos daban, que venían en cajas. Intentaban darnos una distinta cada día. Tengo esta foto de algunos compañeros intentando ordeñar una vaca. Los que tenían experiencia en granjas se aprovechaban de las vacas que necesitaban ser ordeñadas y así conseguí un poco de leche fresca. Encontramos una granja de pollos que estaba abandonada. Yo llené una chaqueta de batalla de huevos y cogimos 2 pollos y volvimos muy orgullosos al pelotón para decirles que podíamos montar una fiesta aquella noche. Un obús me atravesó la cara, me golpeó el cráneo y salió por aquí. Pero no me tiró al suelo. Me senté en el suelo, más preocupado por los huevos, porque me habían dado y la yema caía por mi blusa y caía por mis pantalones. Yo intentaba apretarme el cinturón y la blusa para que la yema parara y no cayera por debajo. Caminé de vuelta hasta mi unidad y cuando los compañeros me vieron la cara, corrieron hacia mí. Yo me desmayé y estuve inconsciente 10 días. Las heridas de metralla eran una de las más comunes en el campo de batalla. A Frank, la metralla de un obús le costó el ojo derecho. Los trasladaron de vuelta a Inglaterra, a diferencia de sus hermanos que murieron en combate. Mi padre vino y miró hacia abajo a mi cama. Era un tipo grande
Medía 1,85 m. Era ex marino mercante y se quedó allí llorando y decía, por lo menos uno de mis chicos ha vuelto a casa. La batalla para impedir el contraataque alemán en Falice siguió su curso. Los generales solicitaron ataques aéreos para frenar el avance enemigo. El día de los Typhoon, 7 de agosto de 1944. Los aliados enviaron escuadrones de cazas Typhoon equipados con ametralladoras, bombas y misiles. Uno de los pilotos era el canadiense de 21 años, John Thompson. Nuestro comandante utilizó un avión de reconocimiento meteorológico para ver si el tiempo era adecuado para lanzar los misiles del Typhoon. Después aterrizó casi dentro de la tienda y vino muy emocionado diciendo, «Dios mío, hay un montón de tanques alineados por allí y toda clase de vehículos ligeros blindados y muchos hombres, todos escondidos en dirección este. Va a ser un gran día para nosotros». Volamos sin parar aquel día. Nuestra tarea consistía en bombardear los emplazamientos alemanes para suavizar las cosas y disminuir, si podíamos, el número de heridos para facilitar el avance. Nos daban unas coordenadas, así que nos dirigíamos a ese punto del mapa y las tropas de avance ponían allí bengalas de humo rojo para indicarnos el objetivo. Para los que estaban en tierra, aquello sonaba como un tren expreso pasando. Cuando nos acercábamos demasiado al suelo, empezábamos a subir. Había proyectiles antipersonales que explotaban al impactar. Y había proyectiles perforadores de blindaje que entraban directamente en los tanques y explotaban dentro. Algunos chicos iban diciendo, estoy apuntando a la torreta, estoy apuntando a las orugas. Pero yo era más precavido. Apuntaba al tanque. Los generales pensaban que estos ataques aéreos serían una solución rápida para frenar el contraataque, pero para los soldados de tierra como Patrick Delaforce y Ron Titterton la cosa era muy distinta. Nuestro único y mayor problema era la RAF. Nos bombardeaban y ametrallaban todos los días. Venían de 2 en 2 o de 3 en 3 y atacaban a cualquier cosa que se moviera. Aunque nuestro coche llevaba una gran estrella blanca y teníamos tanques Universal Carrier. Era muy difícil distinguir si era un tanque Panzer o uno Sherman a 6.000 o 7.000 pies de altura. Estás muy nervioso y realmente no piensas que estás disparando a personas o matando gente. Al menos yo nunca pensé que estaba matando gente. Sus intenciones eran buenas, pero no eran nada cuidadosos.
Éramos como un montón de chicos de colegio. Cuando aterrizábamos, saltábamos fuera del avión y nos dábamos palmaditas en la espalda y nos felicitábamos los unos a los otros. No todo el mundo volvía para celebrarlo. Desde el día D, el 6 de junio, hasta el 18 de agosto, derribaron y mataron a 151 pilotos de cazas Typhoon. Eso es mucha gente. Lucha callejera. Faliss. El plan de los generales de tomar Normandía se encontraba ahora en su última fase. El contraataque alemán había fallado. Los aliados habían rodeado la zona. En ese momento, los generales ordenaron a sus hombres cerrar la bolsa de Faliss. Los soldados se vieron inmersos en una batalla en campo abierto y después fueron tomando los pueblos, calle por calle, casa por casa. Luchar entre escombros se convirtió en un juego de azar para los soldados. Stan Matilus era uno de ellos. Un día empezó a empeorar la situación y dije, compañeros, vamos a la casa que hay al otro lado de la carretera. Así que fuimos 3 de nosotros. Nos metimos en la habitación más grande que encontramos. Y a la izquierda había un barril enorme. Y yo dije, vaya, eso tiene que ser sidra. Tengo tanta sed. ¿Cómo me gustaría poder beber un poco de esa sidra? Y crucé por delante de la ventana. Creo que si lo hubiera hecho solo una vez y hubiera parado, estaría bien. Pero creo que pasé por lo menos 2 veces. Y la segunda me dio un alemán. Y todo lo que recuerdo es que todo me daba vueltas. Y de pronto estaba en el suelo. Y no sentía nada. Podía ver. Y podía hablar. Pero no sentía nada. No podía respirar. Me quedé sin respiración durante unos 30 segundos. A Stan le habían alcanzado en el cuello. Pensaba en mi madre. Pensé, ¿cómo puedo hacerle esto? Va a llorar mucho. No me gustaba la idea de verla llorando desconsoladamente. Y ahí estaba yo. Eso fue antes de desvanecerme. Diso me cogió de las piernas y Johnny de las axilas. Pero el bombardeo no paró. Y me soltó porque tuvo que tumbarse a mi lado hasta que una bomba explotó en algún lugar. Y pudieron moverse otra vez. Me movieron unos 20 metros y los bombarderos dispararon de nuevo. Vimos un camión militar y me llevaron hasta él. Y me subieron y salimos de allí. ¡Qué sensación de alivio! En un intento desesperado de frenar el avance, los alemanes colocaron francotiradores escondidos en los derruidos pueblos normandos. Jim Holder Bale recuerda la primera vez que estuvieron a punto de matarle. Oí el zumbido de una bala pasar por mi cabeza. No silbó ni chirrió, zumbó. Miré hacia arriba
Había un francotirador en lo alto de la torre de la iglesia. Y Jack sacó nuestra ametralladora Bren del camión. Se puso las gafas. Sí, a mí me hacía mucha gracia mirarle. Dejó el arma, abrió la funda de las gafas, las sacó, se las puso, se colocó detrás de la ametralladora, apuntó, apretó el gatillo y no pasó nada. La ametralladora se había atascado. Los hombres de Jim decidieron entonces atacar al francotirador con una ametralladora pesada. Al final, un francotirador muy joven salió con las manos en alto y se lo llevaron. Los francotiradores de ambos bandos jugaban peligrosamente a esconderse y a encontrarse. A menudo actuaban de dos en dos. Uno buscaba objetivos y el otro disparaba. Se cubre más campo con los prismáticos. Si veías algo, dejabas los prismáticos y cogías el teleobjetivo. Y el otro me indicaba si había algo para dirigir el disparo diciendo: ¿ves aquel tronco de árbol? ¿Ves esa roca? Y disparaba. Tengo buena puntería. Era un muchacho joven e inocente, de los buenos. Queríamos escondernos todo lo posible. Siempre llevábamos chaquetas de camuflaje y redes de camuflaje. Nunca disparas si crees que no vas a darle. Si delatas tu posición, te dan. Hay un indicador en el lateral del rifle para mover el visor a un lado o a otro, dependiendo de lo fuerte que sople el viento o lo que sea. Y tiene otro para subir o bajar el visor y así compensar la trayectoria. Tienes una línea horizontal y una línea vertical con un punto. Solo había que colocar el punto en el lugar al que querías disparar. Apuntas y no aprietas el gatillo, lo oprimes. No se apunta a la cabeza de un hombre, se apunta al cuerpo. Si lo matas, lo matas. Y si lo hieres, mejor. Si hay heridos, la gente está ocupada en los hospitales, cuidándolos. Escondiéndose día tras día y noche tras noche, los francotiradores como Jim desarrollaban una relación habitual con el enemigo. No sientes remordimientos en absoluto, para nada. Los compañeros son como hermanos. Son como tu familia. Son tu familia. Así que cuando encontrabas allí a uno de esos tipos, te crecías. Era un sentimiento maravilloso. Es terrible decirlo así, pero era un sentimiento maravilloso. Mientras los aliados continuaban cerrando la bolsa de Falaise, los pocos alemanes que quedaban luchaban desesperadamente para permanecer en las tierras que llevaban ocupando 4 años. Después de atacar al enemigo durante la noche, el personal de los tanques del 22º Regimiento de Dragones se encontraba descansando y reponiendo fuerzas.
El recuerdo de ordeñar vacas en los campos franceses se alejaba en la mente del comandante Ian Hammerton y su tropa. Estaba amaneciendo y cuando empezó a haber más luz, vimos dos figuras acercándose a nosotros con rifles. Así que los desafiamos e inmediatamente se arrodillaron o se tumbaron o lo que fuera y empezaron a dispararnos. Así que les lanzamos un disparo con una Browning. Entonces vimos un rifle con un casco encima levantándose y le dijimos que se acercara. Era un chaval de las juventudes hitlerianas. Le habíamos dado en la rodilla, así que pensé que necesitaba atención médica y hablé con el doctor. Mandó a dos de sus hombres con una camilla y la pusieron al lado del chico. Era un chaval. Tenía 15 años. Se agacharon para cogerle y colocarle la camilla. Llevaba un distintivo de Polonia. Pero él no quería ir con ellos. 9, decía. Le cogieron de todas formas. Lo subieron a la camilla y se lo llevaron. Siempre me he preguntado qué pasaría con él. Los alemanes se defendían. Los aliados avanzaban tomando pueblo por pueblo. Llegamos a un pueblo. Recuerdo que había un hombre mayor que gritaba, «Tommy, Tommy, come». El robusto Ron Tittertol, de 23 años, tenía la sensación de que debían tener cuidado. Aquel hombre nos llevó a su casa y nos hizo subir las escaleras. Jamás había visto unas escaleras así de estrechas y empinadas. Y allí estaba su cama. Y en su cama había un obús enorme. Quería que lo sacara de allí porque estaba en su cama. Y la ventana no estaba. Después pensé, ¿cómo habría llegado eso hasta allí? No podía haber aterrizado del cielo en la cama. Al menos tendría que estar caliente. Habría quemado la cama. Pensé que podía ser una bomba trampa. Mi compañero me dijo, yo no pienso mover eso. Y yo le dije, va a pensar que somos unos cobardes si no lo hacemos. Es un hombre mayor. A pesar del riesgo, Ron sentía que debía llevarse el obús a un lugar seguro. Convenció a su compañero para que lo ayudara a llevarlo fuera. Salimos al campo y seguimos andando hasta que vimos las trincheras. Yo sugerí que lo metiéramos en una de las trincheras. Así que me senté, subí las piernas y lo coloqué dentro. De pronto dije, ¿no oyes el tic-tac? Mi compañero contestó, sí. Y nos preguntamos si sería una bomba explosiva de acción retardada. Así que la dejamos allí y volvimos hablando y caminando hacia la carretera. Hubo una gran explosión. La tierra voló por los aires y le dije a mi compañero, hemos tenido suerte, ¿eh? Secuelas. A mediados de agosto, los alemanes habían perdido la batalla por Normandía. Fue una gran victoria para los aliados, pero había poco que celebrar. Casi 200.000 soldados aliados habían muerto o estaban heridos. Otro 250.000 de alemanes sufrió la misma suerte. Los campos estaban cubiertos de cuerpos sin vida. Nunca había visto tanta devastación y tanta destrucción. Las fuerzas aéreas británicas habían capturado un convoy alemán. Presencié la muerte de 100 personas en los campos.
Falaise se convirtió en una de las peores escenas de toda la guerra. Había cuerpos destrozados por todas partes en las trincheras. Había decenas de caballos. Era una imagen espantosa. Ahora los aliados podían moverse con facilidad por Normandía. Wally Harris era mecánico de tanques, más acostumbrado a utilizar una llave inglesa que una ametralladora. Su unidad avanzaba cuando empezaron a disparar al convoy que iba delante de ellos. Wally buscó a pie otra forma de avanzar. Atravesé el pueblo manteniéndome cerca de las paredes porque estaban disparando por todas partes. Lo siguiente con lo que me encontré fue un semi-oruga alemán y un cañón de 88 milímetros. Obviamente me mantuve a distancia y obviamente estaba muy asustado pensando qué podía hacer yo, que era mecánico, y no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. No me habían entrenado para ello. Estaba temblando, muy asustado. Pero supongo que al final me armé de valor porque regresé hasta mi jeep, donde tenía una ametralladora Browning de calibre 30 que había cogido de un tanque el día D. Armado con una Browning que había cogido en la playa, Wally y su cabo volvieron hacia los alemanes. Al final llegamos a un punto desde el que podíamos ver a los alemanes desde arriba, así que nos tumbamos en el suelo y empezamos a dispararles. Vimos a algunos caer y luego se dispersaron. Se quedó tranquilo un rato. Entonces pensé que podía disparar al semi-oruga que estaba cargado de munición, así que le disparé sin parar. Y entonces explotó. Supongo que los alemanes habían tenido ya bastante y nos llevamos a unos cuantos. Les apuntamos con nuestras armas y levantaron las manos. En cuestión de minutos, Wally se convirtió en uno de los héroes más insólitos de la Segunda Guerra Mundial. No soy una persona muy valiente. Creo que algo te sucede y haces las cosas sin pensarlas mucho porque si no, probablemente no las harías. Simplemente lo hacías. Pero después, cuando estábamos en aquel pueblo con todos los alemanes puestos en fila, me sentí muy satisfecho de haber hecho aquello. Y era una sensación muy buena, me sentí muy bien. Wally fue condecorado con una medalla militar al valor y acudió después a Bruselas a ayudar en la liberación. Frank Welch no perdió su pierna. Se hizo conductor de autobús y más tarde se unió a las fuerzas aéreas. 5 meses después de haber sido herido en el cuello, Stan Matilus regresó al frente. Los aliados liberaron París semanas antes de lo previsto. Por un momento parecía que la guerra había terminado y las tropas estarían de vuelta en casa por Navidad. En el próximo capítulo, lo que siguió a continuación fue una dura batalla por el imprescindible puerto de Amberes y las tierras cercanas al río Escalda. Ellos sabían que nos tenían atrapados en aquella cuenca. Y entonces empezaron a llover bombas y proyectiles sobre nosotros. Se paga un precio. La batalla por el puerto de Amberes se volvería en contra de los aliados. Me sentí avergonzado por haber estado allí y haber defraudado a aquella gente. En mi opinión, nunca debería haber sucedido. Y por primera vez en la historia, los enemigos de Hitler se convertirían en víctimas de su arma suprema, el cohete V2.
Era una auténtica pesadilla.